estos días he estado meditando porque la verdad es que aquí podemos ver tres personajes, digamos, o hablamos de tres cosas. Primero de los discípulos que se montan en una barca y son personas que están muy acostumbrados al mar, a estar en la barca, a pescar, a que les coja la noche, a lidiar con tormentas, pero esta tiene algo especial. Esta es una gran tormenta, como lo dice en la palabra. Entonces, los sacudía de aquí para allá y esa tormenta les causa mucho temor. Pero también está Jesús y también nos describen esa tormenta. Yo pienso que en este momento nosotros estamos atropellados por esa tormenta que de la noche a la mañana nos llegó sin aviso. Nadie nos contó, nadie nos dijo mañana se acaba la gasolina, mañana nos quedamos sin comida, mañana puedes ir a Carulla, a Mercamía, donde sea y no hay nada. Nadie nos dijo eso. Obviamente nuestras emociones en este momento son de temor, estamos asustados y no sabemos qué va a pasar mañana. Pero también hay otro personaje que es Jesús que estaba en la barca. Él inicia diciendo pasemos al otro lado. Entonces el llamado de hoy es, Él nos invita a pasar, en plural, pasemos, Él no nos va a dejar, Él va a pasarnos al otro lado y vamos a tener que pasar por tormentas en la vida. Algunas nos llegan así como nos llegó esta y como nos llegó el COVID sin aviso. Y es allí cuando tenemos que oír lo que el Señor dice. Él se levanta y calma con su voz y su poder, porque Él es el Dios creador de todas las cosas, la tormenta. Y cesan los vientos y hay paz. Entonces, yo los invito a que oigamos la voz del Señor. La palabra está llena de sus promesas, que nos dice que Él está con nosotros, que somos más que vencedores, que Él nos ayuda, que Él nos pasa por camino por donde no hemos caminado, nos da de la mano, no temas, nos dice yo soy el Dios que te ayuda. Bueno, son muchas promesas. Tenemos que buscarlo a Él y pegarnos de Él y oír en medio de nuestro temor que Él es el que calma esa tormenta y nos trae paz. ¿La vamos a atravesar? Sí. ¿Hay que vivirla? Sí. Y allí nos podemos dar cuenta, bueno, ¿cuál fue el problema de los discípulos? El problema es su temor y son ellos mismos. Entonces, en medio de ese problema, Dios se revela a nosotros y nos muestra mucho de su carácter. Nos va a mostrar que es un Dios fiel, que nos cuida, que nos guarda, que nos tiene de su mano. Entonces, la invitación del colegio hoy es, pongamos nuestros ojos en Él. Yo sé que muchos lo hacen. Eso es un momento para no depender de nuestras fuerzas, tenemos que depender de Él. Entonces, para nosotros y como colegio, la postura es esa única postura. O sea, no ni para acá, ni para allá, ni la mitad, ni nada. Cuando a mí me dicen qué posición está tomando el colegio, es una posición de tener y seguir creyendo. Nos pasó un año por el COVID, ahora nos va a pasar por el paro, por la escasez, por todo lo que estamos viviendo, Dios nos pasa. Entonces, creamos, le voy a dar la palabra a Raúl para que nos guíe en una oración, tengamos fe, tengamos paz en nuestro espíritu, no es fácil. Yo he tomado una decisión de silenciar los mensajes que supongo que todos tenemos grupos de amigos, de familias, de conocidos y todo, y nos llegan mensajes, crisis, caos, malas noticias, todo es malo, malo, malo. O sea, la verdad es que llegó un momento en que yo dije, si lo del mensaje que vas a mandar no cambia, no es esperanzador, no es de ánimo, no aporta absolutamente nada, pues la verdad yo decido delete y no me voy a llenar la cabeza y el espíritu de noticias más atemorizantes de las que ya tenemos. Entonces, los invito a eso, los bendigo, le doy gracias al Señor por sus vidas y le voy a dar la palabra a Raúl para que nos guíe en oración y que tengamos una muy buena charla con el proceso de salud. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y todos. Gracias por la iniciativa de reunirnos hoy. Siempre que quiero orar, me pregunto por qué orar. Y creo que es la pregunta que tenemos que resolver cada uno, ¿por qué quiero orar? En el texto que mencionaba la señora Elena, yo pienso en mi barca, las condiciones de mi barca, cuál es la tormenta que yo estoy viendo en mi vida, qué es lo que me causa temor en estos momentos, qué es lo que me generan emociones encontradas, justamente en un tiempo en el que estamos abordando la importancia de las emociones para trabajar con nuestros estudiantes. Pues ahora tenemos la oportunidad de nosotros vivir el taller y seguramente vamos a aprender mucho de todo esto.
En este mismo momento tengo una invitación de mis vecinos para ir a hacer prácticas de tiro, porque la solución que ellos ven es armémonos y vamos a darle plomo a todo el que se arrime. Digamos que son muchas las formas que se están buscando para hacerle frente a algo, y ese algo nos atemoriza. Cuando pensamos en la provisión, pues seguramente en mi caso tengo 3 libras de arroz, unos huevos, 3 atunes y unos gorditos guatines que me están rondando, que he empezado a mirarlos como con mucha ternura. No, no va a llegar allá tampoco a eso. Pero cada uno tiene una realidad y tememos por la familia, estamos temerosos por mucho. Temer no es malo. Y yo quiero partir de allí. Jesús no juzgó a los discípulos porque tuvieron miedo, simplemente les dijo, en lugar de estar en el estado de ansiedad y miedo, más bien trasládenlo a una certeza mayor que nuestras propias fuerzas. Entonces, cuando yo miro el panorama desalentador por todos lados, pues debo entender que yo no voy a cambiar absolutamente nada de eso, aunque como ciudadano debo asumir unos compromisos y unas responsabilidades, las voy a hacer. Pero hay otras cosas que tengo que confiar que un poder superior, y ese poder es Dios, puede cambiar el corazón de aquellos y aquellas que solamente piensan en sí mismo, y es lo que desangra y nos destruye. Quiero orar para que Dios nos permita identificar realmente cuál es el problema y no salir culpando a uno o al otro. Simplemente es entender que el mayor problema que vivimos es el corazón del ser humano, incluyendo el nuestro. No se trata de caer en la trampa de buscar al malo y al bueno. Se trata de que podamos unirnos en oración para que en el medio de la circunstancia difícil busquemos realmente dónde depositar nuestra confianza y la esperanza de saber que en medio del caos, en medio de todo esto, algo vendrá mejor. Y seguramente vendrá. Por lo menos seremos fortalecidos y sabremos enfrentar otras circunstancias mañana. Tal vez mi barca esté a punto de desbaratarse, tal vez estoy flotando sobre una tabla, pero mientras tenga esa tabla, tengo la confianza de saber que estoy en buenas manos. Se trata solamente de pensar en nuestra comodidad, sino el bien común. Y si esto nos tiene que llevar a pensarnos los unos a los otros, ¿qué necesitas? Yo puedo ayudarte, pues bienvenido la oportunidad. Entonces quisiera orar desde esa perspectiva. Padre, te doy gracias porque aún en medio de los momentos difíciles de nuestras vidas, tú nos brindas esperanza. Y te quiero pedir, Señor, precisamente por eso, por la paz en nuestros corazones de saber que aunque las circunstancias son difíciles, que aunque el panorama que nos presentan es desalentador y aunque pensamos en el mañana y tal vez sintamos una profunda tristeza de no saber qué pasará, aún allí, Señor, podemos experimentar tu paz y la esperanza que nos brindas. Señor, queremos pedirte que guardes nuestra mente y nuestro corazón, que podamos tomar decisiones como decidir qué escucho y qué no escucho, qué comparto y qué no comparto, a quién puedo llevar mi frustración y mi queja, y no volverme, Señor, un instrumento de pronto de queja, de maldición, de simplemente ver lo negativo, sino que podamos aún en medio de todo esto ver que algo positivo vendrá. Te pido misericordia, Señor, que tú toques, transformes los corazones de aquellos que teniendo la posibilidad de administrar adecuadamente no lo hacen. Pero también que nos ayude, Señor, a reconocer en qué cada uno de nosotros fallamos. ¿Cuál es la corrupción que toca nuestros corazones? ¿Cuál es el engaño que toca nuestros corazones? Y que no solamente nos dediquemos a ver afuera, sino que nos permitas alinearnos con tu carácter. Te pido, Señor, que en este tiempo guardes la mente de los niños, la mente de los adolescentes y los jóvenes, Señor. Que el enojo, la ira, no sea quien nos guíe. Que la acusación y el resentimiento no sea lo que controle nuestras acciones, sino que podamos ser
sensatos, sabios, pedir de tu sabiduría, Señor, para poder observar, analizar y poder actuar conforme a lo que es benéfico para un pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos también de poder ayudar a otros en medio de la situación adversa. Sé, Señor, que muchos buscamos opciones y tal vez hemos puesto nuestra esperanza justamente en lo que no deberíamos, pero te pedimos que nos ayudes. Tú conoces nuestra fragilidad y te pedimos que guíes nuestros pasos, que nos permitas ver un poco más allá de nosotros mismos, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis compañeros y compañeras, porque en este momento, Señor, estamos en la misma circunstancia. No importa, Señor, si en algunas casas hay mucha provisión, hay gasolina, hay lo que sea, pero estamos en una situación de zozobra, una situación que nos afecta a todos. Y te pedimos, Dios, que tu paz nos ayude, que tú pongas de tu paz en nuestro corazón y que esto nos invite también a mirarte a ti y buscarte a ti. Te lo pido dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, Raúl. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiera hablar, decir algo, hacer un comentario, un aporte. Gracias, Raúl, por tu oración. Es un sello muy grande en nuestro corazón de confianza y sabemos que la palabra de Dios dice que cuando oramos Él nos oye. O sea que Él ha oído nuestro clamor y sube delante de su trono. Así es que si alguien quiere hablar, alguien quiere comentar algo, aportar, vamos a ver y le vamos a dar la gloria al Señor cada día, porque sé que todos vamos a contar cosas maravillosas que Él hace en nuestras vidas. Y si no, pues si nadie más tiene algo por aportar, entonces le damos la entrada a Jamie. No sé si Marta o Lady Sí, aquí o... estoy. Y Ok. precisamente en ese mismo orden de lo que Teacher Raúl nos estaba expresando, venía a mí la palabra de Proverbios 23:4. La sugerí por el chat y la voy a leer. Proverbios 23:4 habla de 4:23. Óigame, a mí ya estoy al revés también. Dice: cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de vida. Y en el mismo orden de lo que Raulito estaba planteando, es un ejercicio intencional que debemos tener, pedirle a Dios que examine nuestros corazones, pero también que nos guarde, que guarde nuestro corazón para que en él no se aniden la información y la desinformación que nos desvían de Cristo, que es nuestra fuente de esperanza verdadera. La invitación es a guardar nuestros corazones. No nos volvamos jueces, que hay un solo juez justo y ese es el Señor Dios. Gracias. Gracias, Martica. Sí, así es. La verdad es que es un ejercicio, tiene que nacer de nuestra voluntad quererlo hacer, es un entrenamiento, poder decidir qué entra y qué no entra en nuestro corazón y en nuestra mente, pero podemos hacerlo, podemos controlar eso, de qué pensamos y qué dejamos que entre a envenenar o a intoxicar o a engrandecer nuestros pensamientos y nuestro corazón. Bueno, entonces si alguien más tiene algo por aportar, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé esperanza, y si no, pues entonces le damos la palabra. Mónica. Sí, hola, Moniquín. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que, bueno, Dios los cobije con su santo manto a todos ustedes en casa. Sí, quería aportar algo que de pronto hoy lo rectifico también con algo que mandó Angie en el chat del grupo de Quinto, y es que frecuentemente he estado leyendo, pues porque también estoy en grupos de psicología y de compañeros y colegas, y esto me reavivaba un poco también lo que vivimos cuando empezamos esto de la pandemia, que era una total incertidumbre para todos, que no sabíamos qué iba a suceder, que era algo nuevo, algo impactante, que nos llenaba de incertidumbre, y que finalmente lo que veíamos es que
en lo que tenemos control es lo que tenemos en el aquí y en el ahora, en este momento, lo que vivimos en el ahora aquí, en lo que podemos hacer a nuestro alrededor cercano. Y tiene mucho que ver también con eso que hablabas ahorita y lo decía Raúl y lo decía Marta, en lo que sentimos y en lo que pensamos. Ahí nosotros tenemos ese control, ahí nosotros podemos tener ese filtro también de saber qué vamos a dejar que entre en nosotros y que domine en nuestra mente y en nuestro corazón, pero solamente nosotros tenemos esa herramienta y que lo que realmente tenemos seguro en este momento es lo que está aquí y lo que está a nuestro alrededor, que si en algún momento tanta información nos abruma, pues tomemos la decisión de pararla, tomar la decisión de detenernos en ese momento, respirar profundo, ¿sí? Y calmarnos un poco frente a la situación porque podemos exaltarnos sin darnos cuenta y llegar a un momento en donde la ansiedad ya nos muestra síntomas que se expresan en nuestro cuerpo y en nuestra forma incluso de pensar y ya cuando estamos a ese nivel tan alto, pues sencillamente no lo controlamos. Entonces es muy importante que hagamos un acto consciente de tener control sobre esas cosas que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que entra en nuestra mente, finalmente nuestro cerebro lo procesa como real. Entonces, si todo eso que nos están diciendo y todo ese bombardeo de información que nos llega, lo dejamos en nuestra mente y dejamos que circule y volvemos y lo reproducimos, nuestro cerebro lo lee como real. Y en este momento nuestro cerebro está tratando como de organizarse para defenderse de algo que considera que es una amenaza y un ataque. Entonces, reservemos esas energías para cosas que de alguna manera nos equilibre un poco la presión que estamos viviendo, porque nosotros también podemos exacerbar más eso que generamos en nuestro cerebro como el cortisol, que es una sustancia que nos ayuda a estar alerta, pero se nos puede volver funcional o se nos puede volver tóxica, dependiendo de lo que pensamos y de lo que dejamos que fluya como sentimiento. Entonces mi llamado es a que tratemos de tener siempre ese filtro y en este momento debe ser un filtro consciente. No podemos dejar que a la ligera todo nos llegue a nuestra mente y todo nos llegue al corazón, sino que tenemos que ser conscientes de que de nosotros depende qué es lo que decidimos reservar para nosotros y qué definitivamente decidimos desechar para que podamos estar como con ese equilibrio interno que necesitamos en este momento y esas reservas de ese equilibrio interno para poder enfrentar esta situación de una mejor manera. Eso era como lo que quería compartir. Gracias, Mónica. Muy valioso tu comentario y tu asesoría y tus consejos, porque realmente sí, lo podemos hacer, depende de nosotros, es verdad. Es simplemente acostumbrarnos a pensar en qué estamos pensando, que a veces dejamos que fluya, como dicen por allí, la loca de la casa, y no puede ser así. Hay que retomarla y saber en lo que estamos pensando. Bueno, ¿alguien más? ¿Listo? Bueno, entonces ya le damos las gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Raúl, por guiarnos en oración. Gracias, Martica, Mónica, por los comentarios. Y entonces le damos la palabra a Jamie para que inicie pues lo que tenía preparado para la tarde. Listo, no, muchas gracias. Gracias, señora Elena. Gracias a Mónica, a Marta, a Raúl. Muchas gracias a todos por estar presentes, por tener este tiempo y este espacio para poder, digamos, como regalarnos a nosotros algo que yo hablaba con el doctor Luis Fernando Campo, que era algo que necesitamos en este momento. Este tema llegó en un momento muy importante y es hablar un poco sobre inteligencia emocional. Y este tema nos va a permitir a nosotros llevar muchas cosas para nuestra vida, ¿sí? ¿Cómo las vamos a enfrentar? Entonces, de antemano les doy de nuevo muchas gracias a todos. Les voy a dejar con el doctor Luis Fernando Campo. Él es el psicólogo, la persona que ha trabajado hace mucho tiempo pues conmigo y bueno, estamos súper atentos, doctor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Les agradezco infinitamente darme la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Quiero plantearles fundamentalmente como unas reglas de juego. La primera, solicitarles que no crean absolutamente nada de lo que escuchen de mí. La segunda, que se permitan disentir todo lo que escuchen de mí. Y la tercera, que de alguna manera nos demos la oportunidad
de compartir experiencias. Yo, más que una capacitación, quisiera que esto fuera una conversación entre personas que estamos viviendo la misma circunstancia. Hay un filósofo español que se llama Ortega y Gasset que dice: yo y mi circunstancia. Cada persona tiene su circunstancia y cada uno está viviendo este momento de maneras diferentes. Y es absolutamente legítimo como cada quien lo está viviendo, porque no es lo mismo estar casado o estar soltero, no es lo mismo tener empleada en la casa que te ayude a las labores, no es lo mismo poder disponer de tu tiempo para solamente trabajar mientras tus hijos están con otra persona llevando las cosas del día a día. Y desde esa perspectiva las circunstancias hacen la diferencia. Razón por la cual los invito, primero, a no creerme. Segundo, a disentir. Pero entender de que el disentimiento es una oportunidad para ver una perspectiva diferente. Yo creo que parte del conflicto tiene que ver con eso, con una incapacidad que tenemos de tolerar la diferencia. Y creo que parte del ejercicio de ser inteligente emocionalmente depende precisamente de eso, de la capacidad que tengamos de tolerar al que es diferente y entender que la diferencia me complementa. Y es allí, en esa opinión contraria, que yo encuentro enriquecidas una gran cantidad de experiencias para mi vida. Razón por la cual los invito, en el momento en el que deseen, levantan su mano, abren su micrófono y compartir sus experiencias nos van a enriquecer significativamente a un tema que ya han introducido ustedes perfectamente. Muchos de los conceptos o muchas de las opiniones que consideraba esgrimir con ustedes el día de hoy, ya ustedes las presentaron. Es decir, será muy poco lo que yo tenga para aportar, pero bueno, en este ejercicio de estar aquí con ustedes voy a permitirme compartirles más que conocimientos, experiencias de vida que de alguna manera, como parte de esto que vivimos, tienen un sentido para mí compartirlo. En primera instancia, cuando hablamos de inteligencia emocional, tenemos que preguntarnos qué entender por inteligencia y por qué esta inteligencia de alguna manera se asocia con lo emocional. Pensadores como Howard Gardner nos ayudaron a entender de que hay muchas formas de ser inteligentes. La inteligencia emocional se construye a partir de una relación entre la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Es decir, la capacidad que tengo yo de gestionarme a mí mismo, de relacionarme conmigo mismo y que a su vez repercute en mi capacidad de relacionarme con el otro. Y aquí volvemos al concepto de la tolerancia, y es aprender desde el aceptarme a mí mismo, aceptar al otro, en un ejercicio de empatía, para yo tener la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. La inteligencia emocional tiene que ver con eso. Cómo no engancharme con las emociones de los otros, pero sobre todo cómo gestionar mis propias emociones. Emociones como las que han manifestado, el miedo. Es bien interesante porque el pasaje bíblico que nos compartió la doctora Elena es un pasaje que, a mi manera de ver, me cuestiona en términos de ¿en qué creo? ¿En la tormenta o en Jesús? Es decir, ¿a qué le estoy poniendo mi fe? ¿A la tormenta o a Jesús? ¿Cuántas veces nosotros le ponemos la fe es al problema, le ponemos la fe es a la circunstancia, le ponemos la fe, es decir, le damos un poder a las cosas? Y muchas veces ese poder que le damos a las cosas de alguna manera nos apartan de lo fundamental, nos quitan la mirada de lo fundamental. Hay una frase muy bella que escuché hace muy poco que dice que cuando algo te incomoda en la vida, que cuando algo te molesta en la vida, que cuando algo te hace sentir mal en la vida, quítale el único poder que tiene, que tu atención. Cuando nosotros somos capaces de quitarle la atención al problema, es decir, cuando desplazamos nuestra mirada, yo pienso en ese pasaje bíblico y es como yo camino y de alguna manera estoy allí metido en medio de la tempestad y yo estoy solamente
sintiendo esta tempestad y sintiéndola de alguna manera le estoy dando un poder. Pero tal vez es porque estoy poniendo mi atención ahí. Cuando yo aparto mi atención de la circunstancia y la pongo en aquello que es objeto de mi fe, por ejemplo, en este caso Dios, es muy posible que esta que es una circunstancia adversa pase a un segundo plano. Y sin darme cuenta, estaré colocando mis emociones y generando emociones completamente diferentes para mí. Y desde esa perspectiva, esto tiene todo que ver con filosofías muy antiguas, filosofías que datan de 500, 2500 años y hasta 300 años antes de Cristo. Filosofías como los estoicos, escuelas filosóficas como los estoicos que nos enseñaron cosas maravillosas en términos de cómo nosotros de alguna manera muchas veces en el ejercicio de vivir la vida ponemos nuestra atención en una gran cantidad de cosas que no dependen de nosotros. Y no hay cosa que desgaste más nuestra vida que vivir pegado o preocupado o atento a cosas que no dependen de mí. Por ejemplo, me incomoda mucho la impuntualidad de la gente o me angustia mucho la situación económica. La pregunta que me tendría que hacer es, ¿esto depende de mí? Los estoicos dicen de que realmente son muchas las cosas que no dependen de nosotros. Que lo único que depende de nosotros son dos cosas. Los estoicos dicen, depende de nosotros la opinión y las acciones. ¿Y qué es opinión para los estoicos? Entre otras cosas, la escuela estoica es la rama que enriquece modelos psicológicos como el modelo cognitivo-conductual y particularmente una rama que se conoce como el TRI, la terapia racional emotiva. Entonces, desde el estoicismo, desde la filosofía, hay un aporte significativo a la psicología, porque los estoicos fundamentalmente me enseñan a mí que frente a las circunstancias de la vida solamente hay dos cosas que dependen enteramente de mí. Uno, mi opinión, y dos, mis acciones. Frente a la opinión, los estoicos decían algo maravilloso. Dice, la opinión no es otra cosa que la manera como yo decido interpretar la realidad. Es decir, es un ejercicio por medio del cual yo asumo el control de mi existencia en un acto voluntario, intencional, de interpretar la realidad de una manera que me enriquezca, que me fortalezca, y no por el contrario que me debilite. Máxime cuando en medio de todas estas circunstancias tenemos la tentación de preguntarnos permanentemente ¿por qué está pasando esto? Resulta que la pregunta ¿por qué? Es una pregunta que de alguna manera nos surge fruto de una situación que no esperábamos. Y es lógico que nos planteemos la pregunta ¿por qué? Sin embargo, la pregunta ¿por qué? Nos coloca en una posición pasiva, a la espera de algo que de afuera me dé respuesta. Y en ese ejercicio de esperar que una respuesta me llegue de afuera, en vez de encontrar certezas, empiezo a encontrar esa incertidumbre. ¿Por qué? Porque detrás de la pregunta ¿por qué? Empiezo a acudir a medios de comunicación, a redes sociales, a grupos de WhatsApp, y lo único que encuentro es una gran cantidad de información, muchas veces disímil, muchas veces no concreta, que se descalifica de un día para el otro y que de alguna manera, en vez de crear certezas, empezamos a crear incertidumbre. De ahí la importancia, y me acojo a la invitación que nos hacía la doctora Elena en términos de hacer ayuno de información. No se trata de desconectarnos de la realidad, se trata de entender de que yo puedo ayunar información, es decir, yo puedo elegir no dejarme contaminar por tantas cosas que están afuera y que de alguna manera desde afuera, en vez de enriquecerme, me empobrece. Y esto es bien interesante porque es interesante ver cómo muchas de las preguntas que nos hacemos en la vida determinan la manera como vivimos. Porque de la calidad de las preguntas que nos hacemos será la calidad de las respuestas que obtenemos y por tanto la manera como vivimos.
Y esto es de alguna manera una de esas cosas que nos enseñó otro filósofo, Sócrates, con su ejercicio mayéutico de construir conocimiento. ¿A partir de qué? A partir de preguntas que construyan. De ahí que podemos pasar de la pregunta ¿por qué está pasando esto? Al ¿para qué? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué cosas tengo que aprender en medio de esta circunstancia? Cuentan los historiadores que Isaac Newton tuvo que vivir una pandemia. Esa pandemia que él vivió por allá en 1680 y pico, 86 para ser exacto, si no estoy mal, lo obligó a confinarse, a estar encerrado en casa. Pero los historiadores ubican su mayor desarrollo intelectual precisamente en ese tiempo en el que seguramente él se encerró en casa cuidándose de la pandemia, pero desarrolló sus más grandes teorías. Tal vez porque no se detuvo en la pregunta ¿por qué?, sino se puso ante la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estoy encerrado? Y empieza a hacer una gran cantidad de reflexiones que lo llevan ya no a una posición pasiva, a la espera de una respuesta, sino a una posición activa, en tanto que construye respuestas. ¿Y construye respuestas para qué? Pues para construir realidades, su propia realidad. Entonces, ¿cómo podemos pasar de un estado emocional a partir de una pregunta? No es lo mismo preguntarme ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estamos viviendo esto? A preguntarnos ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender de esta circunstancia? Y ahí empezamos a crear un estado emocional completamente diferente. Los estoicos planteaban entonces que la opinión era un ejercicio de interpretación de la realidad a partir precisamente de la forma como nosotros decidíamos interpretar la misma. Es más, ellos decían que era un ejercicio de percepción y que la percepción se construía a partir de dos conceptos: el contexto y el foco. Contexto, foco. Razón por la cual los estoicos nos dirían en este tiempo, estamos todos en contexto pandemia. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿dónde estás poniendo tu foco? Porque ahí donde tú pones tu foco, pues ahí será como creas tus emociones, tus sentimientos, tu situación personal frente a la realidad. Y es ahí precisamente donde tú eliges mirar el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Es ahí donde tú eliges de alguna manera dejarte impactar por la realidad que te llega de afuera o transformarte desde adentro. Porque hay otra expresión muy bella que dice que las cosas realmente son una representación de lo que llevamos por dentro. De ahí que pues, se nos invite permanentemente a pulir nuestra percepción y a preguntarnos en medio de este contexto que hoy en día vivo, ¿dónde quiero poner mi atención? ¿A qué le quiero poner la atención? Y es maravilloso porque hay una estrecha relación entre la atención y la intención. La conjugación de la atención e intención produce lo que se llama pasión. Ahí donde tú pones tu atención, ahí donde pones tu intención, ahí alcanzas tu pasión. Y ya la Biblia lo dice, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón. Es decir, de alguna manera, ahí pones tu atención. La pregunta que hoy en día tenemos que hacernos es ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? ¿A qué le estamos dando el valor? ¿Qué estamos asumiendo como el tesoro? Y una de las primeras cosas que deberíamos de interiorizar es precisamente ese reconocimiento de que si en algo tenemos que trabajar es en nosotros mismos. Porque a veces tenemos la terrible tentación de querer cambiar a los demás. Y realmente nada cambia afuera si no cambia por dentro. Y ya la inteligencia emocional
que es fundamentalmente la conjugación de la inteligencia intrapersonal, relación conmigo mismo, y la inteligencia interpersonal, relación con el otro, la suma de esas dos es lo que conforma la inteligencia emocional. Ya aquí nos está mostrando que el principio de las cosas no está afuera, el principio de las cosas está adentro. A partir de una elección que yo hago, por medio de la cual me permito considerar dónde quiero poner mi atención. Y a partir de esto, es que empiezo a crear interpretaciones de la realidad. Y con esas interpretaciones empiezan a surgir como consecuencia mis acciones. Y en eso los estoicos realmente nos aportan una manera bien interesante de interpretar este tiempo. Un tiempo en el que, a mi manera de ver, estamos ocupando el lugar que nos corresponde. Porque creo que hemos sido demasiado engreídos en la vida. Hemos supuesto que teníamos el control sobre todas las cosas y esta situación nos ha mostrado que realmente tenemos muy poco control. Y que por más que nos empeñamos desde la razón a tratar de articular todo para tener todo bajo control, la vida nos está mostrando de que no. Es decir, creo que estamos viviendo una revolución copernicana. Ustedes bien lo recuerdan, como antes de Copérnico todos suponíamos que todo el sistema giraba alrededor de la Tierra. Y es Copérnico el que nos saca de ese engaño y nos dice, no señores, un momentico. Somos nosotros los que giramos alrededor del Sol. Es decir, ocupa el lugar que te corresponde. Y yo creo que esta pandemia nos está ayudando a entender el lugar que nos corresponde. Y sobre todo, a tomar un papel protagónico en términos de asumir cómo quiero yo interpretar este contexto que estoy viviendo. Y qué acciones quiero emprender a partir de esto. Creo que la inteligencia emocional es ahí precisamente cuando cobra un sentido absoluto. Porque es ahí donde la inteligencia emocional nos ayuda a asumir, por ejemplo, emociones como el miedo, no como una debilidad, sino como una oportunidad. Porque, atención, el miedo es un instinto instalado para sobrevivir. Y en ese orden de ideas, cuando el miedo es capaz de movilizarnos a la acción, es decir, a la huida para que no me coman, como puro instinto que es, pues se vuelve importante y necesario. Pero cuando el miedo me paraliza, tal vez porque estoy poniendo mi atención en algo que en vez de construirme y moverme a la acción, me retiene, pues el miedo deja de ser mi aliado. Ya no es una oportunidad. De hecho, en este mismo orden de cosas y de contextos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esa historia del pueblo de Israel, un pueblo que es rescatado por Dios de la esclavitud. Y en el caminar, Dios se manifiesta a este pueblo, les hace una promesa y no solamente les promete, sino que decide caminar con el pueblo. Entonces, tienen hambre y cae maná del desierto, y tienen sed y se abre en chorros de agua de las piedras. Los persiguen y el mar rojo se abre para ellos. Es un Dios que no solamente promete, sino que camina con ese pueblo. Y lo lleva, lo dirige, lo orienta hacia la tierra prometida. Pero es bello ese momento en el que la Biblia muestra cómo este pueblo llega allí, al límite de la tierra prometida. Después de ver el paso de Dios por sus vidas, después de caminar con Dios por sus vidas, llegan allí al límite de la promesa de Dios. No sé en qué capítulo ni en qué versículo, pero creo que es en el Éxodo donde se narra el momento en el que llegan allí. Y cuenta la Biblia que mandaron como una... Bueno, no es ni siquiera parafrasear, voy a agregar elementos al texto. Y es, deciden enviar a unas personas para que vayan y exploren eso
que Dios les había prometido como la tierra prometida. Y la Biblia cuenta que esta gente llegó y dijo, mira, esta tierra es maravillosa, tiene muchísimas cosas. Pero vimos unos gigantes. Y el pueblo se llenó de miedo. Y a partir del miedo, en vez de avanzar hacia la promesa, quedaron vagando durante 40 años por el desierto. Es el poder que tiene un sentimiento como el miedo sobre nuestra vida. ¿Nos lleva hacia la tierra prometida o nos hace vagar hasta 40 años en el desierto? Y esto de alguna manera me parece que es una forma muy particular de entender cómo la inteligencia emocional nos puede propiciar un estado diferente de cosas, una realidad diferente. En ese orden de ideas, creo que hay mucho que podríamos empezar a plantearnos como acciones concretas, que serían la segunda cosa que depende directamente de nosotros, después de la opinión. Y dentro de las acciones está algo que ya lo mencionaban en la introducción de este encuentro. Y es que si hay un enemigo de nuestra inteligencia emocional, si hay un enemigo de nuestro estado emocional, es la tendencia de nuestro ego a mantenernos en el pasado o en el futuro. Nuestro ego es esa experiencia que permanentemente nos confina a la angustia de lo que pasó, a la culpa. Al responsabilizar, al buscar culpables, al llenarnos de resentimientos por lo que ocurrió, por lo que me hicieron o por lo que hice. Y me ancla al pasado. O me coloca fundamentalmente en la ansiedad por el futuro. ¿Qué va a pasar? El camino más corto a ser inteligente emocionalmente es darme cuenta que lo único que depende de mí es este momento y ningún otro. Lo que pasó ya pasó y no lo puedo cambiar. Lo que va a pasar no está en mis manos, no depende de mí. Y como no depende de mí, no me voy a angustiar. No me voy a llenar de ansiedad, voy a vivir el presente, aquí y ahora. Esto es lo que hay. Y es precisamente aquí, en este principio de realidad, en el que yo fundamentalmente puedo construir un estado emocional diferente. Hay una expresión que dice, estás deprimido, vives en el pasado. Estás ansioso, vives en el futuro. Eres feliz, estás en el presente. Esto es lo único que tenemos. Y desde aquí tenemos la capacidad de elegir cómo interpretar este momento y emprender acciones como, por ejemplo, ocuparme de mí, ocuparme de lo que estoy alimentando, con lo que estoy alimentando mi mente, mi alma. Y desarrollar un concepto que más que un concepto es una habilidad humana que se llama resiliencia, la capacidad de superar la adversidad. Que entre otras cosas, la resiliencia puede ser entendida con su contraparte, el estrés. En física, estrés es la presión a la que es sometida un cuerpo. Es una presión contraria a la que es sometida ese cuerpo y ese cuerpo es desfigurado por esa presión. Esto es estrés en física, como ciencia. Un cuerpo experimenta estrés cuando es desfigurado por una presión contraria. ¿Qué es resiliencia? La capacidad que tiene este cuerpo de volver a su estado natural.
Por tanto, el problema no es que estemos sometidos a una condición de estrés. El problema es que no seamos capaces de volver a nuestro estado natural. Y es maravilloso darse cuenta de que la resiliencia no es un tema con el cual uno nace. No, la resiliencia es una capacidad que usted y yo podemos desarrollar sin importar nuestros genes, ni nuestro temperamento. La resiliencia es una capacidad que me lleva fundamentalmente a entender de que yo no puedo cambiar las circunstancias, pero sí puedo elegir qué actitud quiero tener frente a las circunstancias. Eso es lo que hace una persona resiliente. Y ejemplos de eso hay en mí. Viktor Frankl, neurólogo judío, creador de una escuela psicológica que se conoce como la logoterapia. Escribió un libro maravilloso que seguramente ustedes han leído, que se llama El hombre en busca de sentido, donde narra su experiencia durante años en su condición de judío en los campos de concentración, donde se pregunta cómo sus compañeros con los que comparte un lugar para dormir, porque cuenta en el libro cómo dormían uno encima del otro, donde tenían que hacer sus necesidades fisiológicas a escasos metros de donde vivían, de donde dormían, donde muchas veces los sacaban a trabajar descalzos para poder agrietar sus pies, donde muchas veces los amenazaban con matarlos y los llevaban a las cámaras de gas y en vez de tirarles gas les tiraban agua para mantenerlos tensionados, estresados. Una de las grandes preguntas que se hace Viktor Frankl en este libro es: ¿por qué estos que duermen conmigo y padecen conmigo las mismas aflicciones que yo? ¿Por qué muchos de ellos deciden en un momento de desesperación correr y quitarse la vida en los alambrados electrificados? Y es ahí donde, ante esta pregunta, él empieza a forjar todo este movimiento o este marco de referencia que se conoce como la logoterapia, que no es otra cosa que la terapia del sentido. La gran respuesta que él da en el libro es que la diferencia entre ellos y él es que tal vez él había encontrado un sentido por el cual vivir. Y desde ahí, seguramente nuestras acciones serán consecuentes. Estarán basados en el principio de la responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué, me pregunto? Responsabilidad de dónde quiero poner mi atención. Responsabilidad de con qué me alimento. Responsabilidad de en qué tiempo quiero vivir. Responsabilidad de ser consecuente con el propósito o el sentido que yo he encontrado a mi vida. Y continuando con la lógica de la relación que existe entre estrés y resiliencia, hay estudios interesantísimos relacionados con el estrés que muestra, por ejemplo, cómo hay evidencia científica que ha podido demostrar que una persona sometida a niveles altos de estrés empieza a tener o experimentar un acortamiento de algo que se llama en nuestro cerebro telómeros. Los telómeros son los encargados, es un poco como el elixir de la vida en nuestro cerebro, porque son los encargados de alguna manera de determinar nuestra longevidad, nuestras posibilidades de vida. La evidencia científica, de hecho, hay un libro bellísimo que se llama Compórtate, de un personaje que se llama Robert Kapowski. Compórtate, Robert Kapowski.
Y ahí explica él todo este fenómeno y hace revelaciones interesantísimas de ver cómo cuando estamos sometidos a situaciones de estrés, nuestros telómeros se recortan. ¿Y qué significa esto? Pues que nuestra longevidad se disminuye. Nuestras posibilidades de vida se disminuyen. Y cuando uno escucha esto, sin lugar a dudas tiene que cuestionarse, porque es que vivimos una vida demasiado acelerada, todo el tiempo en pos de resultados, en pos de logros, metas, conseguir cosas. De hecho, hay otro filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que escribió un libro maravilloso que se llama La Sociedad del Cansancio. Dice, vivimos en la sociedad del cansancio, donde todo es rendimiento, 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 donde lo productivo pasó a ser más importante que lo reproductivo. Y en estos ritmos de vida, de alguna manera, empezamos a darnos cuenta que muchas veces estamos en vez de prolongando la vida, la estamos perdiendo, disminuyendo, recortando, por un fenómeno biológico que se llama reducción de los telómeros. La noticia maravillosa que nos da Sapolsky es que él hizo un estudio con una población de mujeres cuidadoras de hijos con algún tipo de deficiencia, invalidez, algún problema de salud, que implicaba que estas mujeres tuvieran que estar al cuidado de estos hijos. Y fue muy interesante porque él toma esta población para hacer el estudio de los telómeros. Y con esta población logra descubrir cómo cuidadores que están sometidos a esta condición de estrés permanente hacen que los telómeros se reduzcan. Pero en la primera fase descubre esto, en la segunda fase descubre algo maravilloso, que es la buena noticia. Y es que cuando él toma este mismo grupo que redujo sus telómeros por esta situación de estrés crónico en el que viven, las llevó a compartir entre ellas mismas, las hizo conocer y las reunió y empezó a hacerles seguimiento y a observarlas. Y entonces estas mujeres empezaron a compartir sus experiencias y empezaban a hablar de lo que les tocaba vivir, de cómo lo vivían. Y en medio de estas experiencias de vida empezaban a reírse porque se veían reflejadas en la experiencia de las otras y empezaba a esbozarse en ellas un aliento de vida diferente porque sentían que no estaban solas, que había alguien con ellos. Después de esos encuentros seguidos, Sapolsky volvió a tomar a este grupo de mujeres e hizo el análisis del tamaño de sus telómeros y pudo demostrar científicamente que los telómeros empezaron a crecer una vez más. Es maravilloso cuando Sapolsky dice, ahí descubrimos el poder que tiene el amor. El amor es capaz de volvernos a la vida. Y el amor expresado en la relación con los otros. Esto técnicamente desde el ámbito de lo psicosocial se conoce como factores protectores. Tener un grupo de apoyo. Yo creo que este tiempo ha sido maravilloso. ¿Para qué? Para fortalecer nuestros lazos.
a pesar de que no podemos estar en contacto con todos. Lo que estoy intentando decir en medio de mi torpeza es que una buena forma, no solamente de aumentar el tiempo de vida y mejorar tu calidad de vida, es tener buenas relaciones. Es ocuparte de construir unas buenas relaciones. Cuando realmente este tiempo de pandemia lo que ha demostrado es que si algo se ha deteriorado es precisamente eso, nuestras relaciones. No es casualidad que haya dos síntomas disparados durante este tiempo. El primero, mayor consumo de sustancias psicoactivas. Y el segundo, problemas intrafamiliares o violencia intrafamiliar. Porque muchos, antes de la pandemia, escondíamos el conflicto huyendo de la casa lo más temprano que pudiéramos y regresando lo más tarde posible para no encontrarme con el fruto de ese conflicto que yo podía tener con mi hijo, con mi esposa, con mi esposo. Pero este tiempo obligó a muchos a tener que convivir y ya asumir el conflicto, encontrando puertas de escape. Unos consumiendo sustancias psicoactivas y otros acudiendo a la violencia. Porque lo que habían hecho era disimular un poco el conflicto que podían estar viviendo. Desde esa perspectiva, la inteligencia emocional sigue siendo una herramienta poderosísima para tener la capacidad de establecer relaciones sanas, equilibradas, donde de alguna manera impere el principio de la tolerancia a la diferencia. Y empecemos a desarrollar tres conceptos que me parecen maravillosos. Simpatía, empatía y compasión. Y este silencio no es que se me haya olvidado lo que sigue. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Doctor Luis Fernando está allí? Sí, le escucho. Le escucho. ¿Aló? Escucho. Bueno, tres conceptos. Simpatía, empatía y compasión. Abuelita. ¿Cuánto podrían cambiar nuestras relaciones con los otros y con nosotros mismos si fuéramos un poquito más simpáticos? Un poquito más generosos, con un gesto tan sencillo como una sonrisa. Me encantó ver el ingreso de una de sus compañeras. La verdad, no tuve la oportunidad de detenerme en su nombre, pero fue un ingreso arrollador. Ella llegó y en mi pantalla se puso en la mitad y empieza a saludar con una sonrisa que envuelve a todo el mundo. De hecho, se abren esos micrófonos y empieza todo el mundo a responderle. Eso se llama simpatía, eso es una cosa loca que tiene la capacidad de movilizar. Y en un nivel un poco más alto, la empatía, que es aprender a ponerme en los zapatos del otro. Ponerme en los zapatos del otro es salir de mí. Tener la generosidad de salir de mí para entender al otro. Yo creo que la mejor forma, la herramienta más poderosa que tenemos para desarrollar inteligencia emocional es la comunicación. La comunicación que tengo conmigo y la comunicación que tengo con el otro. Y dentro de la comunicación, una habilidad maravillosa que se llama escuchar. Tristemente, escuchamos no para entender, sino para responder.
Y desde ahí muchas veces hacemos que nuestras relaciones no fluyan, porque no nos permiten ser empáticos, es decir, ponernos en el lugar del otro. No para estar de acuerdo, porque es que yo puedo ser empático y no estar de acuerdo con el otro, no estar de acuerdo con la opinión del otro. Pero soy empático en términos de qué, en términos de que entiendo desde qué perspectiva estás viendo la realidad. Y no me corresponde a mí cuestionarlo. Me corresponde a mí entenderlo. Y desde allí soy empático. Cada uno preguntémonos a quién consideramos como nuestro mejor amigo. Y seguramente habrá un factor común a la opinión de todos. Y es que es para ti un buen amigo aquel con el que tú tienes la posibilidad de ser tú. Es que tú sí me entiendes. Es que tú sí entiendes lo que yo estoy sintiendo. Es que tú sí entiendes lo que yo estoy viviendo. Eso implica tener un alto grado de empatía. La amistad tiene como condición la empatía, que no es estar de acuerdo con el otro en todo, es entender al otro, desde donde está, desde el lugar en el que se encuentra. Y el último es la compasión, que nos tiene que llevar a darnos cuenta a partir de otro gesto de inteligencia emocional que se llama la gratitud. Yo no puedo ser compasivo si antes no soy agradecido. ¿Cuánta gente hoy en día se debate en la incertidumbre de no tener trabajo y yo tengo trabajo? ¿Cuánta gente hoy en día se debate en la incertidumbre y en la angustia de la enfermedad, de la muerte, del contagio? Y yo estoy sano, feliz, conectado. Yo creo que cuando uno aprende a reconocer que tiene mucho más que agradecer, como por un tubo, va entrando por el camino de la compasión. Y es que yo me vuelvo solidario frente a lo que los otros están viviendo. La inteligencia emocional no se queda solamente haciendo una exploración de mis emociones. La inteligencia emocional tiene sentido en la medida en que mis emociones se ponen al servicio mío y de los otros. Y entonces aparece la necesidad de empezar a cuestionarnos un poco cuánto tengo y cuánto estoy compartiendo de lo que tengo. ¿Cuánta gente a mi alrededor necesita cuando a mí me sobra? Es cuando salimos de nosotros y pensamos en el otro. Yo no sé si ese era el tema que me tocaba hablar, pero bueno, lo hecho está. Quiero finalizar de la misma manera que ustedes iniciaron esta reunión. Yo quiero finalizar con una oración que me parece sumamente inteligente. Sí, más que espiritual, me parece inteligente. Y quiero finalizar con ella porque creo que tiene todo el sentido de lo que vivimos. La oración dice así: Dios mío, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la pandemia, yo no puedo cambiar el problema económico, yo no puedo cambiar la situación económica mundial, yo no puedo cambiar
los paros, yo no puedo cambiar. Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Primera parte de la oración. Dios mío, ayúdame a soltar lo que no me pertenece, a soltar lo que no depende de mí. Ayúdame a soltar el prestigio, la imagen, el qué dirán, el cómo me ven los demás. Ayúdame a entender de que la opinión que otros tengan de mí no depende de mí. Pero ¿cuántas veces he sido esclavo del qué dirán, del cómo me ven los demás? Dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Dame el valor, segunda parte de la oración, dame el valor para cambiar lo que puedo. Es decir, dame el valor para hacer lo que tengo que hacer. Para no dormirme en los laureles esperando que ocurran las cosas. No, no. Tú me hiciste dotado de una gran cantidad de talentos y eso no lo hiciste porque sí, no. De hecho, hay un pasaje bello en el que se le dan unos talentos y, bueno, ¿usted qué hizo con ellos? Unos los perdieron, otros los escondieron tanto que nunca los volvieron a encontrar y otros los multiplicaron. Eso quiere decir de que tenemos responsabilidades. Dame el valor para usar lo que me das y cambiar lo que tengo que cambiar. Y sabiduría, tercera parte de la oración, para entender la diferencia. Es decir, sabiduría para saber soltar lo que no depende de mí y asumir lo que depende de mí. Muy bien. Me gustaría que en estos pocos minutos que nos quedan, si alguien tiene alguna réplica, queja, reclamo, angustia, tristeza, desespero o melancolía, pues no lo comparta. Excelente. Cuando yo hago esta pregunta y se quedan así callados, yo me imagino dos cosas. La primera es que están diciendo el que hable se lleva su llamado de atención porque yo estoy que me voy. O la segunda es no, yo estoy reflexionando en lo que este hombre ha dicho. Yo prefiero comerme el cuento de la segunda, ¿no? Pero por si acaso pregunto. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Reclamos? Quiero aclarar. Todo lo malo que hayan recibido en este espacio tiene nombre, Luis Fernando Campo. Todo lo bueno que hayan recibido en este espacio tiene nombre, Jamie. Y el área de seguridad y salud en el trabajo del Colegio Bennett. ¿Listo? Y ARL Sura, la administradora de riesgos. Muy bien. ¿Preguntas? Ok, Jamie. Parece que no hay preguntas. Muchísimas gracias a todos. Doctor, muchas gracias. No sé si les gustó. Sí, muchas gracias. Doctor Luis Fernando, Sí, gracias. muchísimas gracias por su reflexión. Cada persona pues le sirve para conversar con sus propios pensamientos y los suyos, eso es lo más importante. Me parece que nos aportó bastante, le agradecemos mucho. Gracias por el esfuerzo de entregarnos todo su saber. A mis compañeros maestros, pues decirles que también gracias por estar aquí, que estamos juntos, somos una comunidad que nos queremos bastante, llevamos o muchos o pocos años, pero aquí estamos juntos en este momento, somos una familia, nos tenemos, y eso es importante. Entonces, en ese mismo sentido, terminar con esto de decir, nos tenemos los unos a los otros para cualquier necesidad, así sea sencilla o tal vez un poco más complicada, pero aquí estamos para soportar y pasar al otro lado unidos
como una familia Bennett que somos. Vamos a terminar ahí están todas las notas que le están llegando al doctor en el chat de retroalimentación de lo aprendido. Muchísimas gracias. Terminamos con una canción que Teacher L nos va a compartir y terminaríamos nuestro día hoy, pues, junticos aquí, escuchando esta canción. Muchas gracias, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias a todos. No se escucha. Es que tienes que compartir la pestaña, no la pantalla Yo completa. preguntando desde hace rato que si se escuchaba y que tenía el sonido apagado. Bueno, ¿Qué me dijiste, Maritza? Hay que compartir la pestaña con sonido, no la pantalla completa. Ok, gracias, ya. Voy a iniciar otra vez. Qué pena con aquí somos... presentar, pero dice una pestaña, ok. Sí, una pestaña y asegúrate de que esté chuleadito con sonido. Yo creo que ya, me dicen por favor. ¿Sí? Ahorita Sí, sí. Sí, ya. ¿Sí se oye? Ok. Ya. Sí. Ayúdame a mirar con tus ojos. Lo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No
quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillará, yo su tierra sanaré. Te pido la paz, sí, Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Danos paz, sana nuestra tierra. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? Sino a ti. Bueno, buena tarde para todos, que descansen y nos encontramos mañana otra vez. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Saludos y abrazos. Buenas tardes. Muchas gracias. See you all. See you, Bye, see you. everyone. God bless. Stay healthy and well. Gracias. Gracias. Thank you. Un gusto. ¿Quién está grabando? Jamie está grabando. Sí, ya. Ok. Todo quedó grabado. Gracias, Jamie. Muy A chévere. ustedes, teacher. Muchas Salió gracias. muy lindo. Gracias. Bendiciones gracias. para todos. Gracias a Bueno. ustedes, los Feliz coordinadores, por darme el espacio. Mil gracias, en serio. Necesario. Sí, Helga se le cumplió su petición, vea. Sí. A Lady por su insistencia, su persistencia. Gracias, Lady. A la Ladycita, sí, eso lo insinuó. Gracias, Lady. Amén. Bueno, descansemos, Feliz tarde. Les vaya tomemos ánimo para continuar. Claro que sí. Chao. Chao, bendiciones. Chao, una buena tarde y noche. Igualmente. Chao, Helga. Chao. Chao.